Os damos la bienvenida al podcast El Jardín de Tinta, un espacio sonoro donde compartir la pasión por la literatura, con Augusto López. Os damos la bienvenida al podcast El Jardín de Tinta, un espacio sonoro donde compartir la pasión por la literatura, con Augusto López. Muy buenas, criaturas literarias. En esta gélida tarde de diciembre y un poquito resfriado, las cosas como son, damos comienzo a una entrega más de El Jardín de Tinta, un podcast literario realizado en colaboración con la librería Proteo, de Málaga. Una ciudad donde, aunque no lo parezca, también a veces hace un poquito de frío. Hoy vamos a hablar sobre literatura animal, más concretamente sobre literatura protagonizada por animales. Y es que es curioso, compartimos la tierra con las plantas y los animales y sin embargo, pocas veces son protagonistas de las historias que escribimos y que leemos. Este antropocentrismo es lógico, pero no está de más reflexionar sobre la posibilidad de ampliar nuestro imaginario y entender, a través de la creatividad, cómo piensan y sienten otras especies. Es verdad que en las fábulas de Esopo, o El asno de oro de Apuleyo, una novela que, por cierto, si no habéis leído, la recomiendo muchísimo y seguramente, seguro, le dedicaré un chupito literario, porque es una novela que es una de las bases de la literatura occidental y últimamente, cuando digo últimamente, digo unos cuantos siglos, no es tan leída como anteriormente. Y es una novela fresca, divertida, que tiene muchos elementos muy curiosos, que se lee muy fácil y la verdad es que está muy bien. Bueno, pues como decía, antes de esta digresión, tanto en la fábula de Esopo como en el asno de oro, sí, los protagonistas son animales, pero en realidad son un vehículo para mostrar aspectos humanos y no parten de la premisa de que la vida real de un animal sea el eje de la trama. Esto es algo que se ha usado mucho en literatura, que es, en vez de meternos nosotros en la piel de un animal, lo que hacemos es que metemos la idea que tenemos de las personas en el animal, de forma tal que dentro del animal lo que hay es una persona, un avaro, una soberbia. Todos los personajes van desfilando, atribuimos a los animales una serie de características que pensamos que son reflejo de la personalidad humana. Por ejemplo, al burro lo ponemos testarudo, a los zorros muy listos, pero bueno, esto realmente no tiene mucho que ver con el animal en sí, sino con la idea que tenemos de él. Y en cualquier caso, la intención de quien escribe este tipo de textos, aun estando muy bien, no es para nada reflejar la cotidianidad de un animal. También en literatura aparecen muchos animales como personajes secundarios. Vamos a poner un solo ejemplo que va a valer por todos, porque hay muchísimos personajes secundarios animales en literatura, que son Rocinante y el burro de Sancho. Son secundarios muy interesantes,
casi podría decirse que son deuteragonistas, tanto Rocinante como el burro ayudan mucho a Sancho y a Don Quijote y están muy presentes en sus aventuras, en gran parte de ellas, y son como un alter ego, porque Rocinante es famélico y metafísico, como es Don Quijote, y el burro piensa en comer y en dormir, como puede ser en un principio Sancho. Después tanto el burro como Rocinante también tienen su propia relación y también van evolucionando, pero no dejan de ser personajes secundarios. Evidentemente no son para nada el eje de la trama. Finalmente también tenemos textos donde los animales son los antagonistas. El que se nos viene, creo, un poco a todos a la cabeza es Moby Dick, esa ballena con la cual el capitán Ahab está totalmente obsesionado. Nosotros a Moby Dick la vemos como más un símbolo que un animal en sí. Y realmente Moby Dick en la novela cuenta muchísimo sobre la vida de los balleneros y sus costumbres, sus canciones, su forma de cazar, pero sobre las ballenas prácticamente no nos cuenta nada, aparte de que, bueno, probablemente en aquella época se verían como casi como unos monstruos mitológicos, realmente no aporta mucho desde este punto de vista que decimos, de naturalizar en la literatura a los animales. No nos habla mucho de esto, ¿no? Son más justificaciones o personajes que hablan más de las personas que de ellos mismos. Otro ejemplo lo tenemos también en Idiota, que es el perro del relato de John Fante. Os lo podéis leer, es un relatito corto, muy simpático, divertido, o sea, tiene su ironía y su mala leche. Y en este aspecto, pues Idiota es un mini Moby Dick. Es un animal que, bueno, va marcando mucho cómo el protagonista se siente y sin decir nada, pues le va indicando bastantes cosas. Pero Idiota no deja de ser también pues una representación que se hace el autor, en este caso John Fante, sobre lo que puede ser un animal. Es decir, el animal una vez más se instrumentaliza y se pone al servicio de las personas. Hay, sin embargo, algunas excepciones, y es verdad que son excepciones, donde el animal es protagonista de la trama y además está contada la historia desde el punto de vista real de un animal. Muchas veces nos pensamos que, bueno, yo cómo puedo hablar o pensar como un animal, porque los animales no piensan, los animales no hablan. Y ahí tenemos el primer choque, podríamos denominar especista. Un animal habla pero de otra forma, se expresa pero de otra forma. Entonces, de la misma forma que cogemos un libro de Dostoyevsky o un libro de la cultura china y lo traducimos, nosotros lo que tenemos que hacer cuando escribimos es esas sensaciones, esos sentimientos, esa sensibilidad que tiene un animal, lo traducimos a palabras. ¿Va a ser diferente a cómo se expresa un animal? Siempre va a haber una diferencia, lógicamente, porque el pensamiento animal es diferente al pensamiento humano. Pero muchas veces se nos olvida que el pensamiento humano tiene mucho de pensamiento animal, con lo cual tenemos un nexo de unión mucho más fuerte que el nexo de separación, por llamarlo de alguna forma. Ahí podemos ver que realmente hay muchas más cosas que nos unen a los animales, sobre todo en cuanto a poder trasladarlo a un texto y que el animal sea realmente el protagonista. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de libros donde los protagonistas son los animales. Vamos a empezar primero con Flash, de Virginia Woolf. Flash es la historia de un perro muy burgués que vive en una mansión y realmente al perro pues no le pasa nada especialmente peligroso, ni aventurero, ni complicado. Es un perrito faldero y Flash lo que nos muestra es su vida y cómo viven los humanos, pero siempre desde su punto de vista. Claro, para un perro que vive entre humanos, los humanos somos muy importantes. Entonces, en ese sentido, sí está muy naturalizado este personaje, porque a través de él conocemos su propia vida, su vida como perro, y también la vida de las personas que le rodean. En el caso de Flash, que es un Cocker Spaniel, era con Elizabeth Barrett, que era una poetisa inglesa. El perro es cómplice y testigo de sus amoríos con Robert Browning, que acabó siendo su marido.
Entonces Virginia Woolf lo que hace es que a través de Flash nos cuenta la vida de Elizabeth Barrett, su relación con Robert Browning, y también nos cuenta la vida del perro, las sensaciones que tiene. Es un libro muy fresco, divertido y muy humano. Sí, ya sé que suele parecer una paradoja que un libro protagonizado por un perro sea muy humano, pero esa visión que tiene el perro de las cosas es una visión límpida, diáfana, clara. No tiene esos condicionantes que tenemos cuando podemos ver a las personas. El perro lo ve de una forma diferente y a la vez mucho más nítida que nosotros. Y Virginia Woolf sabe trasladar muy bien esta sensación. A mí personalmente, de las novelas de Virginia Woolf, es de las que más me gustan. Entonces, pues bueno, yo os animo a que la leáis. Es cortita y se lo pasan muy bien. Y si os gusta Virginia Woolf, os va a gustar, aunque probablemente pues igual os parezca una obra menor. A mí me gusta mucho. Y si no conocéis la obra de Virginia Woolf, pues es una muy buena forma de acercarse por primera vez a la obra de esta escritora. Otro libro protagonizado por animales, como no podía faltar, uno de los grandes libros, creo yo, del siglo XX en literatura española, que es Platero y yo. Platero y yo es una novela poética o prosa poética, como se quiera llamar, porque la verdad es que su estructura, su narrativa y su formato es muy especial, muy peculiar, no se suele ver mucho, y narra de un modo poético simbólico la vida de un burro que vive en Moguer, un pueblo de Huelva, y está narrado desde el punto de vista de Juan Ramón Jiménez, personaje testigo de la vida de Platero. Platero y yo es un libro que llega mucho en mi generación, lo teníamos que leer en el colegio, por lo menos algún capítulo que otro. Y a mí la verdad es que ya me enganchó. Luego ya más adelante lo leí y claro, quizá la perspectiva de la edad, la experiencia de haber leído más libros, me resultó un libro todavía más especial. ¿Por qué? Porque es un libro que trata mucho de muchísimos temas, que más es como este tipo de cosas que pasan con la literatura, que cuanto más local es el tema, más sencillo, es más universal, llega a entender o a plantear muchas más claves de la vida. Y en este aspecto Juan Ramón Jiménez lo borda, porque además de que el lenguaje modernista, barroco, retórico, pero a la vez bellísimo y puro, porque Juan Ramón Jiménez era un obsesivo de la expresión. El lenguaje te hace que te entre el libro muy bien. Juan Ramón Jiménez no tiene ningún reparo en hablar, por ejemplo, de la violencia, de la muerte y de temas muy duros. Y además también celebra mucho los momentos, porque es verdad que una de las cosas que nos enseñan mucho los animales es a vivir el momento. Y esa felicidad, esa alegría que tiene Platero al estar en un prado, al oler unas flores, al perseguir una mariposa, es contagiosa. Entonces el libro yo creo que resume muy bien esa sensación que se tiene cuando se convive con un animal. Y creo que las personas que convivís o habéis convivido con animales domésticos o con animales más de campo, podéis entender esa sensación cuando habéis tenido con ellos una convivencia, no una relación de utilidad con él, sino una relación de una vida juntos. El animal te enseña muchas cosas y te ayuda mucho a ver que la vida, las cosas son más simples y más sencillas y a la vez tienen una complejidad que se nos escapa. Entonces, un animal nos ayuda mucho a ver las cosas tal como son. Y Platero en ese aspecto es un libro fantástico porque nos enseña todo lo que nos puede enseñar un animal. Y por eso, claro, Platero tiene que ser el protagonista. Es una obra fantástica que yo también os recomiendo. Que la leáis además con una visión nueva, porque es verdad que muchas veces ha sido un libro es un libro que se nos ha vuelto rígido en nuestra memoria cultural. Porque, claro, porque Juan Ramón Jiménez, porque todo el mundo nos dice que tenemos que leerlo. Y nos tenemos que acercar con una visión nueva a este libro y verlo como lo que es un grandísimo libro. Otro libro muy interesante, protagonizado por animales, es Animal Farm o Rebelión en la Granja, como se conoce en España, de George Orwell. Rebelión en la Granja
Es un texto muy interesante porque lo que hace Orwell es una cosa muy sencilla pero que muy resultona. Él le da la vuelta al concepto de fábula. Si la fábula lo que hacemos es que cogemos a las personas y los metemos en el papel de los animales, él lo que hace es que los animales se comportan como personas. Y parece lo mismo pero es muy diferente. Porque lo que intenta Orwell, y creo que lo consigue muy bien, es mostrarnos cómo son los animales y cómo al parecerse poco a poco las personas acaban siendo mucho peores. Sí, la visión de Orwell es pesimista y de hecho Orwell, pues bueno, él tenía una ideología trotskista, se oponía mucho al estalinismo y tanto en esta obra, Rebelión en la Granja, como en 1984, Orwell lo que hace es una crítica feroz al estalinismo y a muchas veces la paradoja de que las revoluciones terminan solo cambiando las cosas de una forma bastante superficial. Además de tener unos personajes impresionantes como Boxer, Napoleón, que es un malo malísimo de literatura buenísimo, impresionante, vaya. Una localización como La Granja Manor. Es una novela que también viene a ser como el reverso oscuro de Flash. Es una novela dura, compleja, complicada, que habla mucho de relaciones de medio producción de trabajo, de cómo la política se va convirtiendo en una forma de ambición, más que en una forma de cambio. Sobre todo, una de las cosas que tiene mejor en la novela, y por eso os animo a que la leáis entera, es el párrafo final. El párrafo final, a mí me parece, los 4 o 5 últimos párrafos son de los mejores finales de la literatura del siglo XX. Es brutal, es buenísimo. De verdad, léelo la novela entera, no solo porque la novela vale muchísimo la pena y vaya a pasar un rato muy agradable. Sí, es dura, pero una novela muy, muy simpática de leer. Sino porque cuando lleguéis al final y leáis el último párrafo, os va a encantar. Porque desde el punto de vista estilístico no se puede hacer mejor, no se puede contar más en menos, y es uno de los bofetones de tinta que me han dado en la cara más fuerte en mi vida. Una grandísima novela también, Rebelión en la Granja. Cambiando un poco, estamos en Granja, estamos en un pueblo de Huelva, también hemos estado en Londres, en la parte más elegante de Londres. Ahora vamos a irnos a un escenario totalmente distinto, a través del Llamado del Bosque, de Jack London. Jack London es un novelista norteamericano que tuvo una vida muy interesante porque él hizo muchísimos trabajos diferentes. Él tenía una obsesión por escribir, que persiguió toda su vida, finalmente lo hizo, y sus novelas fueron muy famosas en su tiempo. Da un poco de pena a este hombre porque cuando ya consiguió la fama y el éxito, pues en fin, tuvo un final bastante regular. Si tenéis curiosidad, pues lo podéis leer en internet, en su biografía. Pero yo creo que él estaría muy contento, y de hecho lo estaba, con su obra literaria. Una de las principales obras literarias de Jack London es el Llamado del Bosque. El Llamado del Bosque tenemos como protagonista a Bug, un perro que vive una vida relativamente acomodada hasta que es secuestrado y se enfrenta a retos insospechados. Bug pasa de ser un perro bastante tranquilo a tener que enfrentarse a una naturaleza hostil y salvaje. Entonces, aquí lo que nos plantea Jack London con el Llamado del Bosque es ese espíritu salvaje que está en cualquier animal, también en nosotros, que también es un poco la reflexión que hace Jack London, que tanto los animales como las personas nos parecemos mucho. Cuando nos ponen en circunstancias determinadas, podemos sacar esa parte más salvaje de nosotros, esa parte más indómita y esa capacidad de adaptación. No os cuento más de la novela, porque la novela es muy interesante, todo el desarrollo que tiene, y vamos asistiendo a la evolución de Bug como de perro de casa y confortable a un perro que se tiene que buscar la vida, pero la vida en un entorno y un hábitat muy difícil. ¿Lo consigue o no lo consigue? Bueno, eso os lo dejo a vosotros, que lo veáis,
porque además es también una espléndida novela, muy bien contada, muy bien narrada. Hay bastantes películas basadas en El llamado del bosque, pero creo que yo he visto por lo menos 2 versiones de este libro, pero como la novela no hay nada. Es verdad que hay películas que lo hacen bien, pero esta novela en particular, su formato literario, es de lo mejor que hay. Y finalmente vamos a acabar con la novela Soy un gato, de Natsume Soseki. Soy un gato es una novela muy divertida. Yo la considero de literatura japonesa, no soy un gran entendido, he leído algo, pero tampoco controlo mucho, la verdad. Pero a mí es de las cosas que más me ha gustado. El gato protagonista de la novela de Soseki es un felino bastante estereotipado que cohabita con una serie de personajes que de la clase media tokiota. Tenemos el profesor Kushami y su familia, que son donde vive el gato con ellos. Luego está el mejor amigo del profesor, Meitei, un joven, Kangetsu, que intenta día tras día conquistar a la hija de los vecinos, y es una sátira o un poquito bastante bestia sobre la burguesía japonesa. Es muy ingeniosa la novela, tiene muchísimo humor. El gato de Soseki es un filósofo que mira a los humanos como el que ve un teatro que le divierte pero que no acaba de entender. Entonces, como novela, es ese punto de vista que nos ofrece mucho más cínico, mucho más irónico que Flash, que lógicamente Flash es una visión, como os comenté, más natural. Y la de Soseki, el gato de Soseki, es un gato que ha visto mucho, que ha vivido mucho y le gusta analizarlo. Cualquiera de estas novelas creo que os puede gustar mucho y son muy interesantes. Es un recorrido muy variado por novelas donde los animales son protagonistas. Y quería hacer este pequeño homenaje a esos seres que comparten con nosotros este mundo. Pues ya hemos llegado al final del episodio de hoy. Comentaros, como siempre, que me podéis encontrar en www.augustolope.es, donde tenéis los libros que he publicado y los talleres de escritura que imparto. Si tenéis alguna pregunta concreta o deseas que trate un tema en particular, me podéis escribir a hola@augustolopez.es o déjame, si lo prefieres, un comentario en iVoox, en Apple Podcasts, nunca me acuerdo de todos, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, uno más que no recuerdo. Spotify Podcast, ese. También me puedes encontrar en Instagram, donde soy Augusto López, escritor, todo junto y sin tildes. Muchas gracias por tu atención, un abrazo de tinta y nos vemos en el siguiente episodio.